En lo más profundo de la capital francesa, bajo las callejuelas empedradas y los cafés iluminados, se extiende un laberinto de huesos que ha visto morir a millones sin que la luz del día lo toque jamás. El aire allí es denso, cargado de siglos de polvo y susurros de almas que claman ser escuchadas. Cada paso que das dentro de la oscuridad parece arrastrar el eco de un grito ahogado, como si las paredes mismas recordaran cada sacrificio que han ocultado. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. Las catacumbas de París, ese vasto enjambre subterráneo que se extiende bajo la ciudad, fueron concebidas como solución a una crisis sanitaria que asolaba la capital a finales del siglo XVIII. En 1786, la peste y el crecimiento demográfico habían convertido los cementerios de la Rue Saint-Pierre en verdaderos campos de muerte, donde los cuerpos se apilaban sin orden y el olor a descomposición se mezclaba con el humo de los hornos de la ciudad. La decisión del gobierno revolucionario de trasladar los restos a los antiguos túneles de piedra caliza surgió como una medida de emergencia, pero pronto se transformó en una macabra obra de arquitectura funeraria. Entre 1790 y 1825, los trabajadores, bajo la supervisión de Alexandre Lenoir, comenzaron a trasladar los esqueletos de los cementerios de la Madeleine, del Saint-Eustache y del Montmartre, creando pasillos de huesos que hoy albergan más de 6 millones de cráneos y fémures. La cifra, aunque aterradora, es apenas la superficie de una historia que se hunde en los recovecos más oscuros de la política, la ciencia y la superstición. ¿Qué secretos se esconden bajo cada losa? ¿Qué voces fueron silenciadas para proteger a una ciudad que no quería mirar bajo sus pies? La respuesta se adentra en los archivos que fueron sellados, y en las sombras de los nombres que jamás fueron escritos. Los primeros nombres que aparecen en los registros de la transferencia de cuerpos son tan humanos como trágicos. En 1792, el joven carpintero Jean-Baptiste Lavinch, de apenas 20 años, fue encontrado muerto en el cementerio de Saint-Eustache, su cuerpo sin vida depositado entre los huesos de la aristocracia que había sido ejecutada en la guillotina. Su hermana, Marie-Claire Elodin, quedó marcada por la pérdida y, según los documentos de la época, su tumba fue una de las primeras en ser arrastrada al corazón de las catacumbas, su lápida rota y su nombre borrado por la mano temerosa del operario encargado. Otro caso, el del médico forense Pierre-Antoine Verdier, quien en 1802 murió bajo circunstancias sospechosas mientras investigaba la propagación de la fiebre amarilla. Su cadáver fue colocado junto a los restos de los enfermos sin que nadie supiera que el propio Verdier había descubierto una posible cura que amenazaba a los intereses farmacéuticos de la época. Finalmente, la joven trabajadora del mercado, Louise Dubois, cuya vida se truncó a los 30 años tras una epidemia de cólera, fue enterrada sin ceremonia, su cuerpo arrastrado por los obreros que, sin saberlo, la depositaron en un corredor que más tarde se convertiría en la zona conocida como la Galería de los Susurros. Cada una de esas vidas, ahora reducidas a fragmentos de hueso, lleva consigo un relato de abandono y de silencio impuesto. ¿Qué motivó a los guardianes de la ciudad a esconder esas historias bajo tierra? La respuesta se revela en los experimentos que se llevaron a cabo en los recovecos más profundos, donde la ciencia y la locura se fundieron en una danza macabra. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. En los años 30 del siglo XIX, cuando la revolución industrial impregnaba cada rincón de París, un grupo de médicos y alquimistas clandestinos comenzó a utilizar los túneles como laboratorio de horrores. El primero de estos experimentos, conocido como el Proyecto Lumen, consistió en exponer a cientos de esqueletos a una radiación proveniente de los primeros tubos de rayos catódicos, con la intención de estudiar la descomposición acelerada y la posible regeneración ósea. Los resultados, según los manuscritos descubiertos en una caja sellada en 1912, mostraron que los huesos adquirían una resistencia inusitada, como si una energía desconocida los reforzara. El segundo experimento, llamado Alquimia de la Noche, fue llevado a cabo por el Dr. Émile Lefebvre, quien creyó que la combinación de extractos de plantas venenosas con los restos humanos podría crear una sustancia capaz de alterar la percepción del dolor. En una cámara subterránea, los investigadores sumergieron cráneos en una mezcla de belladona, estricnina y sangre fresca, observando cómo el tejido se tornaba oscuro y emitía un leve brillo verde.
Los testimonios de los pocos supervivientes describen una sensación de entumecimiento que perduró durante semanas, como si la muerte hubiera dejado una marca indeleble en sus nervios. El tercer proyecto, Eco del Silencio, fue una iniciativa militar que buscaba usar los pasillos resonantes para crear una zona de silencio absoluto que impidiera la transmisión de ondas sonoras. Los ingenieros instalaron una serie de paneles de piedra tallada en ángulos precisos, logrando que las voces se apagaran al entrar en determinados corredores. Este fenómeno fue aprovechado para interrogatorios secretos, donde los prisioneros, encerrados en la penumbra total, fueron forzados a revelar información bajo la presión del aislamiento acústico. Finalmente, el cuarto experimento, la llama eterna, consistió en encender fuego dentro de los túneles usando una mezcla de pólvora y grasa animal, con el objetivo de observar cómo el calor afectaba la mineralidad de la piedra caliza y, por ende, la conservación de los restos. Los registros indican que el fuego ardió durante horas, dejando marcas negras que aún se pueden ver en algunas paredes, y que el calor provocó la fusión parcial de los huesos, creando una suerte de vitrificación que los investigadores describieron como hueso de cristal. Cada uno de estos proyectos dejó una huella indeleble en la arquitectura subterránea y en la psique de los que participaron, marcando a las catacumbas como un escenario de experimentación que trasciende la mera gestión de restos humanos. Los responsables de estos actos ocultos fueron una élite de funcionarios municipales, científicos renegados y militares que operaban bajo la sombra del poder. El prefecto de la policía, Auguste Mallet, autorizó la apertura de los túneles para los experimentos, argumentando que la investigación era vital para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Antoine Félix, firmó los permisos bajo la presión de los intereses farmacéuticos que deseaban suprimir la cura potencial descubierta por Verdier. Los médicos como Lefebvre y Lenoir, aunque oficialmente censurados, siguieron recibiendo fondos a través de cuentas secretas vinculadas a la banca de la aristocracia. El encubrimiento se mantuvo mediante la destrucción sistemática de documentos, la manipulación de los archivos de la prefectura y la intimidación de testigos que osaron hablar. Los registros oficiales fueron actualizados con fechas falsas y los nombres de los participantes fueron sustituidos por seudónimos o eliminados por completo. Esta red de complicidad garantizó que la verdadera naturaleza de las catacumbas permaneciera oculta durante generaciones, permitiendo que la historia oficial se limitara a describir un simple depósito de huesos, mientras la realidad era mucho más siniestra. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. A medida que la Primera Guerra Mundial se desató, la presión social y el descubrimiento de los horrores subterráneos obligaron a los tribunales a abrir una investigación. En 1915, el magistrado Camille Roussel ordenó la inspección de los túneles y la presentación de los informes de los experimentos. Los testimonios de los sobrevivientes, entre ellos el carpintero Jacques Moreau, quien había sido forzado a participar en el proyecto Lumen, revelaron la magnitud del abuso. El juicio, conocido como el caso de la sombra parisina, culminó en 1917 con la condena de varios oficiales de bajo rango, aunque los verdaderos cabecillas, como Mayet y Félix, desaparecieron bajo pretextos de enfermedad o fueron trasladados a puestos diplomáticos en el extranjero. La prensa de la época, controlada por intereses gubernamentales, minimizó el escándalo, describiéndolo como un malentendido científico. Sin embargo, la memoria colectiva no pudo ser borrada por completo. En la década de 1960, arqueólogos aficionados comenzaron a explorar los corredores prohibidos y descubrieron los restos de los paneles de eco del silencio y los sellos de los experimentos. Sus hallazgos fueron publicados en revistas especializadas, provocando una oleada de investigaciones académicas que finalmente sacaron a la luz la verdadera dimensión de los horrores ocultos. En los últimos años, el gobierno francés ha reconocido oficialmente que las catacumbas fueron utilizadas con fines experimentales, aunque nunca ha admitido responsabilidad directa. Hoy, los turistas pueden caminar por una parte controlada del laberinto, mientras que los sectores más profundos siguen bajo vigilancia militar, protegidos por sellos que impiden el acceso. La historia de las catacumbas se ha convertido en un símbolo de la capacidad humana para esconder la verdad bajo capas de piedra y silencio, recordándonos que la oscuridad siempre guarda ecos que, con el tiempo, buscan ser escuchados.
Al cerrar este recorrido por los pasillos de la muerte, la reflexión que surge es ineludible: la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que se oculta bajo tierra, bajo la piel de las ciudades que habitamos. Cada cráneo, cada corredor, lleva impreso un grito que clama por ser escuchado, y el deber de la humanidad es desenterrar esas voces antes de que el olvido las consuma por completo. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.